Hola, bienvenidos a Primero lo Primero. Yo soy Gina Sanuncini y me encanta tenerlos por aquí. Gracias por estar escuchando el podcast. La verdad es que estoy disfrutando demasiado haber regresado. Lo estoy disfrutando mucho. Espero que ustedes también. Les quiero agradecer a los que me han dejado mensajitos en mi cuenta personal y también en la cuenta del podcast en Instagram, pero también a quienes me están dejando mensajitos en Spotify. Está súper cool que puedan interactuar conmigo de esa forma. Gracias a quienes me han dejado por ahí sus comentarios sobre el podcast. Lo valoro muchísimo que se tomen el tiempo de hacerlo. Y quiero recordarles que desde el episodio pasado ahora pueden escuchar el episodio, pero también verlo. El video está en Spotify y también en YouTube. Me encuentran como Gina Sanuncini. Así que sí, qué emoción haber regresado. Hoy voy a hablar de un tema que me encanta, que me apasiona, que me emociona, que me reta, pero es de esos temas que realmente disfruto compartir con otros jóvenes y compartir con mis amigas, con mis amigos, poder ser reales y honestos sobre lo complicado que es, pero al mismo tiempo la bendición que es. Y por eso le puse de título a este episodio Tu testimonio como forma de servir a Dios. Yo creo que quienes hemos crecido en la iglesia, o bueno, cualquier persona que es parte de una iglesia, porque la mayoría de iglesias desde el inicio te invitan a ser parte, a hacerte miembro, pero a ser parte activa, a servir en la iglesia, a servir en la congregación. Yo pasé por eso, he pasado por eso toda mi vida que he crecido en la iglesia y creo que todos nos identificamos con esta, no sé si lo diría presión, pero definitivamente es un pensamiento que tenemos de que ¿cómo voy a servir a Dios? Sabemos que cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, está este elemento de ¿y ahora cómo te sirvo? ¿Verdad? ¿Y ahora qué hago para servirte a ti, para tu gloria, para cumplir con mi propósito? Y este tema de hoy es uno en el que he estado pensando por mucho tiempo, de cómo nuestro testimonio es una forma en la que nosotros servimos a Dios. Ahora, por testimonio me refiero a nuestro caminar con Dios, a esa historia que tenemos, pero no solo nuestra historia de conversión, porque yo sé que también sabemos que a veces decimos, ay, contame tu testimonio, y normalmente están estas historias del antes y el después de Cristo en nuestras vidas. Pero con testimonio me refiero a tu forma de vivir cada día, al testimonio que das frente a los demás de qué es ser cristiano, cómo otros al ver tu vida saben o no saben que vives para Dios. A eso me refiero con testimonio, a este tipo de reputación que tenemos todos, de cómo otros piensan en nosotros, qué representa nuestra vida y qué da a entender. Viene como de esta frase de cuando te dicen cuida tu testimonio, ¿verdad? No hagas esto por tu testimonio. Yo la verdad es que la uso mucho y honestamente no sé si es una palabra, creo que es una palabra de lo que yo llamaría cristianismo. No sé si fuera del cristianismo alguien entendería lo que es el cuida tu testimonio, pero yo sé que la mayoría viendo este podcast pues lo entenderán y es justamente eso a lo que me refiero. Un testimonio es una declaración de algo. Es decir, yo doy fe de que algo es real. Un testimonio es esa prueba, esa comprobación de verdad de algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de testimonio, hablamos de cómo tú personalmente estás declarando que tu fe en Jesús es real. Cómo tu vida en el día a día, en tu rutina, en tus días ordinarios y normales, cómo tú estás declarando que Cristo vino a morir por pecadores, resucitó y va a regresar. Y por eso le puse a este episodio tu testimonio como una forma de servir a Dios, porque quiero que hoy hablemos de cómo tu forma de vivir y mi forma de vivir cada día de mi vida tiene peso, porque lo que yo decido hacer con mi tiempo cada día, las decisiones que tomo,
siempre están declarando algo, siempre están demostrando en qué creo. Y entonces nuestro testimonio puede ser una forma de servir a Dios. Para entrar ya en el tema, Pablo, nuestro querido Pablo en la Biblia, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, le escribe le escribe 2 cartas a Timoteo. Timoteo era su ayuda en la fe. Y en la carta de primera de Timoteo, lo que está pasando de contexto es que Pablo se da cuenta de que la iglesia en Éfeso necesita ser corregida en ciertas cosas, necesita que se le enseñe, necesita que se les diga, hey, ¿por qué están actuando de esta forma? Y entonces Timoteo tiene esa tarea y Pablo le da como esa autoridad y lo está animando, y la carta de primera de Timoteo le está dando varias instrucciones de qué hacer con la iglesia de Éfeso, de cómo, instruirlos para que ellos puedan realmente glorificar a Dios. Y parte de todo esto, se cree que Timoteo tenía como 30 años, lo cual era bastante joven en comparación de otras personas que estaban como en autoridad, a comparación de los que se consideraban ancianos en las iglesias. Y entonces, en este contexto de Pablo estar animando y enseñándole a Timoteo y dándole instrucciones, es que se da el bastante conocido versículo de 1 Timoteo 4, lo voy a leer del 12 al 13 en la versión NBLA, que dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ahora, yo sé que podríamos decir, pues sí, de plano, que Pablo le estaba dando esta indicación a Timoteo, porque pues era muy importante la tarea que tenía por hacer. Sin embargo, cuando nosotros leemos estas cartas, las cartas de Pablo, sabemos que sí, Pablo en ese momento lo escribió para una persona específica, individual, que era Timoteo. También hay otras partes en esa carta que nos hace ver que al mismo tiempo le estaba escribiendo a Timoteo y a la iglesia. Tiene algunas palabras que se interpretan en plural, sabiendo que no solo le está hablando a él, sino que a varios, a la iglesia de Éfeso. Pero nosotros sabemos también que para nosotros también es doctrina, para nosotros también es enseñanza, y que podemos aprender muchísimo de cómo Pablo está instruyendo a Timoteo. Nosotros tenemos que recordar y saber que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, se nos da una misión. Sí, se nos da salvación, se nos da perdón, somos redimidos, pero también para hacer algo. Somos parte del plan de redención de Dios. Nos volvemos parte de esa historia en donde Él está haciendo todo nuevo, en donde Él está trayendo salvación a los perdidos, en donde Él está trayendo luz a las tinieblas. Nos volvemos parte de eso. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra identidad en Cristo, podemos reconocer que tenemos un llamado, que tenemos una misión, que podríamos hablar de eso en otro episodio, porque la verdad es que es un llamado bastante extenso, que son varias cosas que estamos llamados a hacer para la gloria de Dios, pero especialmente este es del que quiero hablar hoy. Sé ejemplo. Ahora les quiero hablar un poquito de esto. A mí, para ser honesta, esto fue algo que me costó y me ha costado en mi vida. Yo no sé quiénes saben que yo tuve un pasado ya en YouTube, por eso ahorita digo que estoy regresando, porque yo había hecho esto antes, hace muchos años, porque a mí siempre me ha gustado hablar de Dios, siempre me ha gustado enseñar la palabra, o sea, esto es algo que me encanta. Pero cuando yo tenía mi antiguo canal de YouTube, recuerdo cuando yo empecé como a recibir mensajes y personas pidiéndome consejos, y yo lo sentí como una carga de decir, ay, no, yo no me quiero volver referente en esto porque yo no voy a poder con eso. Fue hace muchos años y yo estoy 100% convencida de que el Señor en su misericordia me hizo detenerme y dejar de crear contenido, porque yo sé que si yo hubiera seguido, sé que pude haber llegado a tener mucha más influencia de la que tuve, mucho más seguidores, y yo creo que me hubiera tocado aprender de una forma muy dura, madurar,
el aprender qué cosas sí se dicen, qué cosas no se dicen, el tener discernimiento, porque de verdad que se requiere mucha sabiduría y responsabilidad y humildad para poder hacer esto, estar compartiendo en un podcast, estar compartiendo en video y tomar la responsabilidad de decir yo quiero compartir de lo que yo pueda compartir. No tenía esa madurez cuando yo lo hacía hace muchos años y parte de eso fue esto que en serio dije, yo no quiero que me tomen como referente, yo no quiero que las personas vengan a mí por consejo, no quiero que me estén viendo, no quiero que estén, tomándome como un modelo a seguir. Ahora, gracias a Dios, he madurado, como les digo, gracias a Dios Él me hizo detenerme, de verdad, estoy tan agradecida al Señor con su infinita misericordia, porque eso no era lo que yo necesitaba en ese momento, pero he madurado, he crecido, he profundizado mi conocimiento del Evangelio que me hace quitar la mirada de mí misma y ponerla en Cristo, y ahora sí me siento con esta, como, con la paz de saber que puedo compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida y está bien y que estoy llamada a ser ejemplo. Pero podemos aceptar que no siempre es fácil. En un ratito les voy a contar otra historia que viví de acuerdo a eso. Pero antes quiero llegar a un punto y es que tu forma de vivir, el que tú seas ejemplo para otros cristianos, es una forma de amar a los demás. El que tú, y especialmente yo sé que me escuchan, me escuchan de todas las edades, he estado viendo estadísticas y mi audiencia es muy, muy amplia todavía, pero yo sé que me escuchan varios que tienen entre 20 y 35 años. El mundo necesita tu ejemplo. Saben, yo sé que a veces nos frustramos con lo que vemos en TikTok y vemos en las noticias y decimos, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Pero por qué la gente hace eso? ¿Pero por qué los jóvenes están tan lejos de Dios? Pero a veces no nos damos cuenta que nosotros como cristianos ni siquiera estamos actuando de una forma diferente al mundo, ni siquiera estamos siendo buen ejemplo para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Cuando tú cuidas tu caminar, tu testimonio, cuando tú cuidas tu forma de vivir todos los días, cuando tú procuras ser ejemplo para otros, tú estás amándolos, porque todos necesitamos un ejemplo a seguir. Y yo estoy segura de que si yo te digo ahorita, piensa por un ratito en qué personas han impactado tu vida, no solo con su enseñanza, sino que con su ejemplo. No solo con lo que te dicen deberías de creer esto, sino que el verlos y ver que realmente lo viven. Eso es una bendición, tener a alguien así en la vida. Te da mucha certeza, te da mucha firmeza el decir, pero es que yo conozco a alguien, aunque sea una persona, que tiene una fe firme y que ha pasado por pruebas y aún así ahí está glorificando a Dios y dándole toda la gloria y la honra al Señor. Cada uno de nosotros yo creo que se ha beneficiado de alguien que ha sido buen ejemplo para nosotros. Y es una forma en la que nosotros también, al ser ejemplo para los demás, los estamos amando. Les estamos dando una dirección de a quién seguir, ¿verdad? Ojalá podamos llegar a ser como Pablo que decía, ser imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Y eso se siente como una gran responsabilidad, pero es parte. ¿Y saben qué? Es parte de ser parte. Ay, perdón, tanta repetición de palabra, pero ser parte de un cuerpo. La Biblia dice que nosotros somos parte de un cuerpo que es la iglesia, todos, y el cuerpo se necesitan las partes y los miembros entre unos y otros, todos nos necesitamos y una forma en la que nos apoyamos es siendo ejemplo. Ahora, yo sé que puede sonar como algo complicado y un estándar muy alto y tal vez tú al escuchar esto te sientes como yo me sentía antes de decir no, yo no quiero que a mí nadie me ande tomando de referencia porque si no la gente me va a juzgar o me van a tener un estándar demasiado alto o es una presión que yo creo que yo no puedo llevar porque yo tengo mis propias luchas, yo tengo mis propias debilidades, yo tengo mi propio pecado que no he logrado dejar, yo tengo mis propias dudas, yo tengo mis propias experiencias que siento que no puedo ser ejemplo. Y lo entiendo, es algo complicado, pero es parte de la obra del Espíritu Santo en tu vida, es hacer que cada día más, si tú realmente estás viviendo una relación intencional con Dios y estás leyendo la palabra y estás orando y estás congregándote, el Espíritu Santo va a cautivar tu corazón y el ser ejemplo
ya no va a ser algo que tengas que, o sea, sí lo va a hacer, va a requerir mucha intencionalidad y a veces requiere, decir que no cuando uno quiere decir que sí a tantas cosas. Pero el deseo de ser ejemplo o el deseo de honrar a Dios con tu forma de vivir y con tu testimonio todos los días va a ser el resultado natural de un corazón cautivado por Dios. Y eso es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros porque Él es quien aumenta nuestro amor por Cristo y nuestro deseo de morir a nosotros mismos. El Espíritu Santo es que es maravilloso cómo nos transforma a decir, ay, no, tengo que decirle que no a lo que quiero, tengo que morir a mí misma, eso no suena nada divertido, ¿para qué voy a querer yo hacer eso? Cuando uno va madurando en la fe es impresionante cómo uno llega a desear eso y cómo nuestras oraciones se convierten en ayúdame a morir a mí misma porque no quiero brillar yo, sino que quiero que brilles tú. Quiero contarles una historia, una experiencia que tuve en la universidad. Y este también es otro tema que quiero... Miren, es que tengo tantos temas que quiero compartirles y hablar con ustedes, pero para contarles un poco de mi tiempo en la universidad, yo desde que entré en la universidad, era una universidad católica, bastante católica, pero siempre hay personas pues que no creen, ¿verdad? O que no tienen una fe pues firme con Dios. Hay otros que sí, ¿verdad? Había de todo. En mi clase había de todo. Y bueno, yo desde que entré a la universidad, yo fui muy abierta con mi fe, ¿verdad? Yo soy quien yo soy. Y lo que pasa conmigo es que yo siento que si yo no soy honesta de quién soy, no lo voy a poder esconder por mucho tiempo. O sea, si yo conozco a alguien en cualquier contexto y me dice, hey, te puedo seguir en Instagram, lo primero que van a ver es que mi Instagram está repleto de cosas de la Biblia y de Dios. Entonces yo desde que entré a la universidad fui así. Yo me recuerdo que en alguna ocasión nos pidieron traigan un objeto con el que se identifiquen o que sea parte de sus historias, y algunos llevaban medallas, otros llevaban guitarras y yo llevé la Biblia. Y yo, como es que yo amo la Biblia. Y entonces siempre fui muy, ¿verdad? De que mis amigos sabían que yo era cristiana, sabían que yo amaba la Biblia, yo llevaba la Biblia a la U y a veces la leía en la clase cuando no había nada que hacer. Entonces, ese fue el contexto. Pero pasaron los años y mi tiempo de universidad fue realmente duro. Fue un tiempo tan duro y tan difícil. Yo, de verdad, pasé prueba tras prueba, aflicción tras aflicción, tras aflicción. Y fue un tiempo muy solitario. Y en todo ese tiempo la Biblia fue mi refugio. Mi relación con Dios fue mi refugio. Y fue un tiempo que yo recuerdo todo lo que viví en cuanto a aflicciones, pero al mismo tiempo fue tan dulce el correr a Dios todos los días y que estar todos los días con la Biblia en su presencia y sintiéndome realmente fortalecida y consolada, y que Dios me estaba diciendo, yo estoy aquí contigo, ¿verdad? Él se hizo tan real en esa aflicción. Pero llegó un punto en mi último año de universidad, que como les digo es un testimonio mucho más largo, que todavía no sé si lo voy a contar por aquí. De plano que sí, más adelante. Pero en mi último año de universidad yo sí llegué a sentir una cierta carga de decir, ¿por qué estoy viviendo así? Especialmente cuando uno mira las historias que tienen sus amigos, cosas que todos habían vivido, que yo nunca había vivido y ni he vivido a la fecha, experiencias, historias que sonaban muy como de película y de jóvenes haciendo locuras porque son jóvenes, ¿no? Y viviendo la vida al máximo, entre comillas, para quienes no están viendo el video. Pero yo, no sé, creo que en mi cuarto año de universidad lo que pasa es que empecé a salir más. Yo en mis primeros 3 años fui la que nunca iba al cumpleaños, nunca iba a la fiesta, o si iba, me iba súper temprano. En mi último año dije, a ver, voy a salir más con mis amigos, que el ambiente pues sí era un poquito más como de fiesta y así. Y como les digo, este es otro testimonio. Pero ahí me empecé a dar cuenta de cómo ellos estaban viviendo su vida y cómo yo estaba viviendo mi vida. Y yo decía, ay no, pero ¿qué me pasa, verdad? ¿Por qué estoy viviendo mi vida así? Y entró a mi mente este pensamiento de, solo soy joven una vez. Solo soy joven una vez y estoy viviendo de esta forma. ¿Qué me pasa? Y bueno, para no contarles eso completo, ese era mi sentimiento, ¿verdad? Yo en mi último año de UC dije, ay no, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo así? Y fue algo que
procesé con Dios. Eso es algo que yo siempre le agradezco al Señor. Yo crecí teniendo muy claro que yo podía llevarle a Él todas mis emociones, y entonces yo le decía a Él, ¿por qué me hiciste vivir una vida así? ¿Por qué me has hecho tener esta historia, esta historia de vida en la que yo, si alguien me pregunta qué te gusta hacer, mi respuesta es amo leer la Biblia? Como que yo me sentía rara, me sentía rechazada, me sentía loser, me sentía así como, ¿qué te pasa? Y bueno, como les digo, no les voy a contar todo ahorita, pero el punto es que quiero que sepan que así me sentía. Sin embargo, el Señor me guardó, el Señor cuidó mis pasos, no me permitió cometer locuras. Y a lo que voy es que, bueno, terminó mi tiempo de universidad. Yo tuve por ahí un par de meses medio peleada con Dios, porque por esa misma frustración que yo le decía a Dios, no puede ser que tenga 21 años y yo no haya vivido esto y lo otro y lo otro. Y bueno, me gradué de la universidad. Yo en ese tiempo no tenía mi grupo en casa, que llevo 8 años con mi grupo en casa, y fue justo ese tiempo en el que lo dejé, que fue un año. Cuando me gradué, yo le pedí al Señor que me regresara el amor y la pasión que yo tenía por Él, no sentirme loser por leer la Biblia, sino realmente agradecerlo y disfrutarlo. Y el Señor lo hizo, y entonces llegué a un punto en el que yo ya estaba así como, wow, ¿verdad? Dios, sí, tú eres lo máximo y te amo, y gracias por haberme cuidado en todos estos años. Pero lo que quiero llegar es que un día, después de haberme graduado, me escribe un amigo, que realmente no éramos amigos, éramos como que nos graduamos juntos, pero nunca tuvimos una relación tan cercana y tan fuerte, éramos cordiales el uno con el otro. Y viene este amigo y me escribe en Facebook. Y yo no sé si él va a ver esto, pero si lo ves, sabe que todavía lo recuerdo y lo valoro mucho, pero me escribe en Facebook y me dice, hola Gina, ¿cómo estás? Y yo, ay, hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Y me dice como, mira, te tengo unas preguntas, no sé si puedo preguntarte algo. Y yo, sí, por supuesto, pregúntame. Y entonces me empieza a preguntar y me dice así como, mira, yo quiero saber cómo tú estás tan segura de que escuchas la voz de Dios, o cómo tú, y bueno, me empezó a hacer así preguntas como bien fuertes, y yo como, wow, este no es tema para un chat en Messenger de Facebook. Y entonces le dije, mira, me encantaría hablar de esto contigo, pero honestamente es muy complicado hacerlo por chat. Entonces, ¿qué te parece si vamos por un café? Y entonces fuimos por ese café, lo cual, como les digo, fue extraño en el sentido de que él y yo nunca habíamos tenido esa relación en la universidad, pero yo dije, gloria a Dios, si él tiene dudas, pues yo estoy dispuesta a ir y tener esta conversación. Lo que quiero contarles es que cuando empezamos esa conversación en ese café, él me dijo, mira, te soy honesto, nunca había conocido a alguien que tuviera la fe que tú tenés. Y yo te vi en todo nuestro tiempo de universidad, todavía me dan ganas de llorar. Yo te vi en todo nuestro tiempo de universidad, y me sorprendió que así como fuiste el primer día de U, así terminaste siendo el último día de U, y te mantuviste tan firme en tu fe. Y eso no tenés idea de cuánto me ha impresionado. Y por eso me atreví a escribirte y a exponerte mis dudas, porque yo sé que es algo que tú realmente vivís, que tú vivís tu fe. Amigos, para mí eso fue, es que les prometo que podría llorar de la bondad de Dios, porque yo alegándole al Señor, ¿por qué me haces? Miren, mi lucha era, ¿por qué me haces amarte tanto? Yo sé que eso suena súper loco, estoy siendo súper real con ustedes, y como les digo, esto tiene mucho más contexto del que les estoy dando, porque no es la historia que quiero contarles, pero yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste amar la Biblia? ¿Por qué me hiciste ser diferente? ¿Por qué me hiciste que no he tenido tantas experiencias que mis amigos han tenido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba enojada, estaba frustrada, estaba alegándole a Dios. Y mientras tanto, todo ese tiempo, el Señor estaba usando mi testimonio para bendecir a alguien más, para confrontar, para animar, para retar a alguien más. Y eso a mí me quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Regreso al punto del episodio pasado, que si no lo han escuchado, los invito a escucharlo, pero esta idea de que esta vida no se trata de mí. Yo estaba tan enfocada en las experiencias que yo no he vivido, que yo no he hecho, porque siempre tengo que ser ejemplo, porque siempre, yo le decía a Dios, yo le decía a Dios, ¿por qué me has puesto esta carga por ser ejemplo, por predicar? Y Dios
con esa conversación en ese café simplemente me dijo, es que no se trata de ti y de tus experiencias, se trata de que yo estoy usando tu historia para bendecir a alguien más. Fue increíble que Dios hiciera eso con mi corazón. Espero que esta historia los anime tanto como lo hace conmigo cada vez que la recuerdo, me anima tanto. Ahora, lo que sí quiero es que seamos honestos. Yo quiero ser honesta con ustedes, para eso es este podcast, para hacer una conversación honesta y real, de que no es fácil. No es fácil. Este llamado, y quiero volver a leer lo que le dijo Pablo a Timoteo, fue: sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Es decir, sé ejemplo en todo lo que haces, en lo que hablas, en cómo actúas, en tu fe. O sea, es ser ejemplo en todo y no es fácil. No es fácil y no va a ser fácil. Realmente es una carga que se nos ha puesto y es una carga que llevamos por Jesús, para la gloria de Jesús. Es un llamado a la santidad y sabemos que eso es una tarea que no podemos cumplir, es una responsabilidad que no podemos llevar, es una carga que no podemos llevar si no la llevamos con el Espíritu Santo. Ser ejemplo y vivir una vida ejemplar en todas estas cosas, en palabra, en conducta, amor, fe y pureza, es algo que va contra nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere ser ejemplo de nadie, quiere vivir la vida para sí misma. Nuestra naturaleza quiere que tú digas: solo tenés una vida, solo tenés una juventud, vivila para ti. Esta famosa frase en redes sociales de que los 20 son tus años egoístas. Eso es tan no bíblico. La Biblia no nos da un rango de edad para ser egoístas y otra para no serlo. La Biblia dice: si tú has entregado tu vida a Cristo, entonces considera a los otros como más importantes que a ti mismo, ¿verdad? Considéralos más a ellos que a ti. No seas egoísta. Entrégate en amor como Cristo se entregó por ti. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que este llamado a ser ejemplo sí va a ser difícil. Sí, un montón de veces me ha tocado a mí decir que no. Y saben que a veces, en serio, les prometo que he dicho que no, simplemente porque pienso en: esto no va a ser un buen ejemplo. Esto no va a ser un buen ejemplo si alguien me pregunta por qué lo hice. O sea, si yo sé que chicas menores que yo me siguen, yo sé que mis primas menores que yo me siguen no solo en redes, sino que en la vida, y pueden saber qué hago yo en mi vida. Y por amor a ellas, en serio he dicho que no a muchas cosas. Hay cosas que simplemente tengo que decirles que no y morir a mí misma por amor a los demás. Por amor a los demás. Segunda de Timoteo es otra carta que va como en la misma línea. Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Ser ejemplo va a requerir que tú huyas de las pasiones juveniles. Eso implica tanta acción de nuestra parte. No es solo orar y decirle a Dios todas las mañanas: aléjame de la tentación y ya. Y ahí que el Señor se encargue de quitar la tentación de mi camino. Y si la tentación me manda un mensajito, ya se hizo problema. No, dice: huye. Eso es activo. Eso es: deja hablarle a la persona a la que no le tienes que estar hablando. Eso es: deja de ver las series que no tienes que estar viendo, deja de escuchar las canciones que no tienes que escuchar, deja de tener las conversaciones con tus amigas que no deberías de tener. O sea, huye de las pasiones juveniles y sigue. Te alejas de algo y te acercas a otra cosa. Huyes de algo y sigues la justicia, la fe, el amor y la paz. Y dice: con los que invocan al Señor con un corazón puro, porque Pablo siempre una y otra vez nos recuerda de que necesitamos al cuerpo. Regreso al punto que dije antes: somos parte de un cuerpo, de una comunidad, y para lograr ser ejemplo para otros necesitas a los demás. Necesitas rendir cuentas, necesitas crecer con otros, necesitas rodearte de personas que te animen y que estén en lo mismo, porque al final de cuentas cada cristiano deberíamos estar en lo mismo, es ser ejemplos para los demás. Cualquier persona, y nadie es tan pequeño como para ser ejemplo
para alguien más, hablando de edad. Y algo que quiero llegar con esto, y es un pensamiento que he tenido, que creo que es el pensamiento que me hizo hablar de esto en este podcast, de crear este episodio, es que tu iglesia local se beneficia tanto de que tú cuides tu testimonio. Tu iglesia local necesita que tú vivas en integridad y en coherencia. Tu iglesia local se va a beneficiar y va a ser una bendición para ellos que tú vivas lo que predicas. Porque nuestras iglesias locales necesitan personas que están siendo intencionales en su caminar con Dios. Todos hemos tenido esa experiencia en donde alguien te dice, ay, ¿de qué iglesia sos? Y tú dices, ay, de tal iglesia. Y te dicen, ay, no, yo de ahí conozco a alguien que hizo esto, que hizo lo otro, que esto y aquello. Y uno dice, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué? Tu iglesia local se va a beneficiar de que tú vivas en integridad y que tú seas ejemplo para los demás. Y por eso les digo que de acá viene el episodio y el tema de que si tú estás buscando una forma de servir a Dios, yo quiero que sepas que tu caminar y tu forma de vivir cada día es una forma en la que tú sirves a Dios, porque es una forma en la que tú bendices a los demás. Seamos esas personas que cuando alguien habla de nosotros en nuestras iglesias locales, las personas pueden dar fe de que estamos viviendo en integridad. Esta es mi oración, que el Señor nos ayude a ser personas que no están solo yendo a la iglesia como espectadores, sin nada de transformación, viviendo una vida los domingos y otra vida de lunes a sábado. Eso no es ser transformado, eso es el resultado de un corazón no cautivado por Dios. Y ahora quiero ir a otro punto, todos los puntos se van enlazando, y es que no vamos a ser perfectos, todos vamos a fallar, pero incluso que tú tengas la humildad de pedir perdón y de reconocer tu error y de arrepentirte, eso es parte de un buen testimonio que da la gloria a Dios. El que las personas digan, uy, sí, ella la verdad es que falló con esto que hizo y todos nos enteramos, pero pidió perdón, se arrepintió, cambió, se humilló y listo. O sea, esa parte de falló, pero pidió perdón, no tienen ni idea de la bendición que es encontrar ese ejemplo de persona que se arrepiente genuinamente, que cambia sus formas. Es una bendición poder tener esas historias reales de personas en nuestras propias iglesias que están fallando porque son pecadoras, porque todos vamos a fallar, pero que se están arrepintiendo, pero que están pidiendo perdón a quienes tienen que pedirle perdón, pero que no se están aferrando a su propio ego y orgullo, sino que están dispuestos a ir cara a cara con la persona a quien lastimaron y decir, perdóname. Que están dispuestos a escuchar una confrontación y decir, gracias por confrontarme, gracias por retarme, gracias por recordarme que esta vida la tengo que vivir en santidad porque no se trata de mí. Gracias. Arrepentirte y pedir perdón va a ser parte de bendecir a otros con tu testimonio. Saben, hay muchos resultados negativos de no cuidar nuestro testimonio, de no cuidar la forma en la que vivimos todos los días. Especialmente para nosotros, especialmente para ti mismo. Cuando tú no vives enfocado en ser ejemplo y enfocado en vivir en santidad y enfocado en quienes me van a ver, y no es ser esclavo de la opinión de los demás, ojo, no es vivir tu vida con este miedo, que es lo que yo he estado aprendiendo, que es lo que les digo, que ahora ya me siento con la libertad de crear contenido porque me siento libre de ese sentimiento de que todos me tienen que aprobar y ser perfecta. No es ser esclavo de la aprobación de los demás, es ser esclavo de Cristo, que me lleva a amar y servir a los demás y ser ejemplo y ser embajador de su reino y tomarme en serio este ministerio de reconciliación que se me ha sido dado. Cuando tú vives de esta forma, eso va a ser una bendición para tu vida. La Biblia una y otra vez habla de cómo la integridad bendice a la persona. La persona íntegra será bendecida. Y no estoy hablando solo de vas a tener riqueza, así. No, vas a ser bendecida porque una persona íntegra vive más en paz.
Una persona íntegra no tiene que estar fingiendo ser una cosa o ser otra, no tiene que estar escondiendo las cosas que hace, no tiene que estar poniéndose una máscara para que otros no sepan lo que hizo o no sepan lo que está viendo realmente. Una persona íntegra que vive lo que predica, vive en paz. Y una persona íntegra es bendecida por el Señor. El Señor te va a confiar porque sabe que vas a vivir en integridad delante de Él principalmente. Eso es algo que tenemos que recordar, que principalmente esto se trata de vivir en integridad delante de los ojos de Dios. El Salmo 51. Qué salmo más precioso. Le agradezco tanto al Señor que nos lo dejó en la Biblia. Pero dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Eso es lo que el Señor está buscando, que nosotros seamos personas que en lo íntimo estamos siendo íntegras. Cuando nadie te ve, cuando nadie sabe qué hiciste, qué dijiste, qué pensaste, que el Señor pueda dar esa aprobación de decir, está viviendo según mis estatutos, según mi palabra, y que el Señor pueda decir, falló, pero se arrepintió, pero reconoció que está llamada para la santidad, pero reconoció que yo estoy aquí con una gracia que sobreabunda. Debemos de buscar la integridad primero con Dios. Y también quiero hablarles de que cuando tú no vives de esta forma de la que he estado hablando en este episodio, cuando tú no cuidas tu testimonio, cuando tú no vives así, en serio, aunque tú no te hayas dado cuenta de este punto, en serio le estás haciendo un daño a más personas de los que tú crees. Le haces un daño a tus amigos que están buscando una esperanza para vivir y tú como cristiano deberías de tenerla y no lo tienes. Le estás haciendo un daño a aquellos jóvenes que te ven y que pueden tener algún contacto contigo y que tú seas la luz en sus vidas y que no encuentran la luz cuando te conocen. Amigos que yo sé que, y te lo digo por experiencias que he tenido, amigos que te están viendo cuando tú no crees que te están viendo, incluso aquellos que te critican. Lo que quieren saber es si realmente se puede vivir una fe firme, si realmente se puede vivir una vida disfrutando al Señor. Las personas quieren desesperadamente saber que esto es real. Y cuando tú no vives de esta forma, estás dañando a tu iglesia local. Le estás causando un daño a tu iglesia local porque estás haciendo que las personas puedan hablar mal de tu iglesia local, porque estás haciendo que otros puedan decir, no, es que la gente no vive lo que predican. Y le estás haciendo un daño porque dentro de tu iglesia local el cuerpo te necesita. Las personas que son más jóvenes que tú necesitan tu ejemplo, no tienen idea de, este es un tema. Qué triste es cuando uno está, pero no sé con quién ir, a quién pedirle ejemplo porque siento que nadie vive lo que predica. No, qué triste. No debería de ser así. El cuerpo de Cristo está llamado a que todos estemos viendo en sintonía, adorando a Cristo en espíritu, en verdad, en integridad. Cuando tú vives de esta forma, cuando tú aceptas este llamado a ser ejemplo, a cuidar tu testimonio delante de otros, cuando tú te rindes y le dices a Dios, úsame como tú quieras. Ayúdame a ser obediente en el día a día, en las cosas más pequeñas, en la obediencia en donde nadie más ve y solo tú ves. Ayúdame a ser obediente. Cuando tú haces eso, tú estás glorificando al Señor y el Señor puede usar eso de formas impresionantes. Si estás buscando una forma sencilla de servir al Señor sin tener que firmar ningún compromiso, ni tener que ir a prácticas, como lo hacen siempre los de alabanza, que admiro demasiado a los que están en ministerio de alabanza, cuánto tienen que practicar y practicar y practicar. No, si tú quieres una forma fácil, no fácil, pero una forma que ya está disponible para ti hoy en donde estés, con el estilo de vida que llevas, que no tienes que tener plataformas, pues, que no tienes que tener gente que lo sepa y gritarle los 5 minutos. No, si tú quieres una forma de servir al Señor hoy, sé ejemplo para otros. Vive lo que predicas. Vive en integridad. Vive de una forma coherente con lo que escuchas de la palabra y cómo lo pones en práctica. La misma palabra dice, no sean oidores de la palabra, sean hacedores
No seamos oidores, seamos hacedores y yo le hablo a jóvenes, mucha, ese es un dicho muy chapín, pero jóvenes, seamos ejemplo para los demás. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Vas a querer morir a ti mismo? No siempre. Pero va a ser una bendición, porque va a ser obediente y va a ser entregarte en amor por otros. Y te prometo que, así como es el tema de este podcast, que cuando tú le entregas tu vida al Señor así, le dices, yo voy a vivir entregándome a otros y entregándome a ti, vas a vivir una vida al máximo. Vas a vivir una vida llena de significado, una vida que te va a llenar todos los días. Así que, bueno. Wow, ya está larguísimo este episodio, pero espero que haya sido de bendición. Como les digo, es un tema que me apasiona, que ya vi que voy a tener que hacer como parte 2 o volver a hablar de este tema, porque creo que hay muchísimo más que podamos profundizar en esto. Pero quería dejarlos con esta espinita, con este reto, con este llamado a que seamos ejemplo. ¿Saben qué? Porque el Señor lo merece. Así como dice también la palabra, vivan una vida digna del Evangelio. Hemos recibido un Evangelio tan hermoso, hemos recibido un perdón tan abundante, una gracia tan increíble. Ser ejemplo, vivir una vida de acuerdo a la palabra y la voluntad del Señor, debería de ser como decir, sí, Padre, ¿cómo te voy a decir que no si tú has sido tan bueno conmigo? Así que bueno, amigos, con eso me voy a despedir el día de hoy. Quiero recordarles que me encuentran en Instagram en las cuentas de Primero lo Primero Podcast. En Instagram me encuentran como Gina Sanuncini en mi Instagram personal, y quiero pedirles por favor que compartan este episodio con sus amigos, con sus amigas, que compartan si lo están escuchando, una foto, una story, lo que puedan. Cuando compartan el contenido que uno crea, créanme que es una gran ayuda. Así que bueno, eso amigos. Feliz semana, nos vemos el próximo martes, que el Señor los bendiga. Bye bye.